Un cordial saludo para toda la comunidad gimnasiana. Muy buenas tardes para todos. Estamos en vivo y en directo desde el zarzo del edificio principal en este segundo webinar que hace parte del ejercicio de reflexión Vuelo a la Mixtura, que está liderando el Consejo Superior de la Fundación Gimnasio Moderno. Ya saben ustedes que además de las mesas de trabajo que se han diseñado para que todos los miembros de la comunidad puedan expresar sus posturas frente a la posibilidad de permitir el ingreso de estudiantes del género femenino al gimnasio moderno que se ha propuesto, estamos realizando estas sesiones que hemos llamado webinars para conocer, primero, casos de éxito de colegios que han implementado la mixtura, otras posturas de instituciones que defienden la educación de género, es decir, solo de hombres o solo de mujeres, y también la visión de expertos, como tercer aspecto, de expertos en educación que pueden explicarnos y guiarnos frente a este interesante tema. Y en el día de hoy contamos con un exalumno de la promoción de 1974, su nombre es Julián de Subiría Samper, él es el director del Instituto Alberto Merani. Recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Educación y de la Universidad Federico Villarreal en Perú y maestría honoris causa en desarrollo intelectual de la Universidad Católica de Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana y es consultor para Colombia, profesor de maestrías y doctorados en varios países de Latinoamérica, ha escrito libros y varios artículos sobre educación. Julián de Subiría es una autoridad en la educación del país y lo vamos a saludar. Julián, bienvenido a nuestro webinar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Camilo, muy buenas tardes y muy cordial saludo a todos quienes hoy nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. No, señor, gracias a ti por tu tiempo y por acompañarnos. Y antes de tu intervención, pues quiero hacerte como dos preguntas que nos envían algunos padres de familia del colegio. En estos días nos las han enviado. Queremos saber por qué es tan complicado conseguir bibliografía y expertos que sean defensores de la educación de género. Bueno, es una pregunta difícil porque la educación de género está muy restringida en el mundo. Hay muchísimos países que la tienen prohibida. Hoy en día ya solo hay 6 colegios en Bogotá masculinos. Y a nivel teórico, sinceramente, pues hay un enorme consenso entre psicólogos, educadores en el mundo y toca hacer un gran esfuerzo. Cuando tú me preguntabas, ¿conoces a alguien que pudiéramos invitar? Yo tengo que decirte, mira, conozco poquiticas personas que la defenderían. Curiosamente hay un hermano que sí ha escrito hace mucho tiempo sobre ese tema y que defendería ese enfoque a nivel educativo. Pero es muy difícil porque es una idea eh, muy poco discutida en el siglo XXI. Este fue un aspecto que se discutió a mediados del siglo pasado, pero en el siglo XXI es un tema donde hay excesivo consenso en la Academia Mundial. De acuerdo. Y frente a la bibliografía, bueno, primero te vamos a pedir el dato de tu hermano para invitarlo Sí. a estos webinars, porque es muy importante el balance en las posiciones, porque claro, cuando uno busca la bibliografía y la publica en la página web de la mixtura, que ahora se la ponemos aquí en pantalla a nuestros seguidores, pues siente uno que hay una carga a favor de la mixtura, y no es eso. Estamos haciendo un gran esfuerzo por tratar de mostrar un balance en esta investigación, porque esto finalmente es una investigación que está haciendo toda la comunidad gimnasiana para tener claridad sobre este asunto y pues tomar la mejor decisión para el futuro del gimnasio moderno. Y te quería preguntar, además del teléfono de tu hermano, te voy a preguntar también alguna bibliografía que nos pueda recomendar donde se manifieste una postura que argumente sobre la importancia de la educación de género. Bueno, sucede algo relativamente similar a lo que pasa cuando uno intenta justificar la escuela tradicional. Claro.
no hay teóricos que la defiendan, aunque en la práctica sí existen y muchos. A nivel teórico es muy difícil. Sinceramente, la bibliografía a favor de la educación de un solo género es demasiado escasa. Yo voy a hacer un gran esfuerzo y me comprometo a enviarte algo que logre encontrar, pero advirtiendo que de 100 artículos de la comunidad académica, tal vez unos 98 o un poquito más estarían a favor de la mixtura. Claro, claro, perfecto. Pues te agradecemos mucho, nuevamente No. mil gracias por acompañarnos. Yo me desaparezco de la pantalla y te dejamos a ti. Cualquier cosa, pues pegas un grito y entramos para darte una mano. Listo. Perfecto. ¿Por qué inicio con esto? Porque en el fondo lo que plantea la escuela activa es que la educación nos tiene que preparar es para la vida. Lo que encontró don Agustín de Crolí, Montessori, Freinet, lo que encontraron estos teóricos es que la escuela tradicional estaba profundamente desligada de la vida, que lo que nos enseñan en la escuela no sirve en la vida y que lo que uno necesita en la vida no se lo enseñan en la escuela. Esa bellísima imagen en la que el líder del tour espera a su contrincante para que haya un juego limpio. Es una jugada de fair play en el deporte. De alguna manera, es el sentido que le da don Agustín a la educación. Vamos a la escuela no a instruirnos, sino a formarnos y a formar mejores ciudadanos, ciudadanos con empatía hacia los otros, ciudadanos buenos compañeros, ciudadanos que cumplan con los deberes que nos pide la sociedad. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse desde la perspectiva del modelo pedagógico que orienta el gimnasio moderno es de qué manera nos volveríamos mejor ciudadanos, en un colegio mixto o en un colegio masculino. Y lo que es evidente es que si la educación nos prepara para la vida, como quería don Agustín Nieto Caballero, necesariamente la educación debe ser mixta. De todos los colegios que existen en el mundo de escuela activa, y hay muchos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, el gimnasio moderno es la única escuela activa actual que no es mixta. Lo que entendió don Agustín es que la escuela no es para ir a aprender algoritmos matemáticos, ni para aprender símbolos químicos, sino es el mejor espacio que conocemos para formar mejores seres humanos, para socializar. La pandemia nos acaba de demostrar que don Agustín tenía toda la razón. En realidad, durante esos 2 años tan complejos que vivió la humanidad y que vivieron los estudiantes, ninguno preguntaba y rememoraba sus clases de cálculo o de química. Lo que todos los jóvenes pensaban es la enorme falta que hacía botarse en la raqueta con un grupo de compañeros, jugar un partido de fútbol, hablar de la vida, soñar, discutir, debatir, analizar, pero sobre todo jugar y compartir. Cuando uno se encuentra a lo largo de la vida con los compañeros de promoción, nunca hablamos de la clase de química o física. Lo que hablamos es de lo que hicimos en las excursiones, de la pilatuna que en cierta clase llevamos a cabo. Hablamos es
de las actividades sociales, porque para eso es la escuela. Y uno se aterra de cómo somos de parecidos los adultos a los jóvenes que fuimos. Al joven que era muy huraño, muy marginado, él no va a las reuniones de egresados. Al joven que rechazaba el grupo, no se le invita. Mientras que el que era risueño y convocaba y lideraba, sigue siendo risueño, sigue convocando, seguramente él organizó la reunión. La estructura ética de las personas se mantiene por lo general a lo largo de la vida. Por eso lo que hagamos o no hagamos en los primeros años va a ser decisivo en la vida. Uno en el colegio construye las amistades que lo van a acompañar a lo largo de la vida, y un colegio masculino nos priva, sin ninguna duda, de una de las mejores posibles amistades que hubiéramos tenido a lo largo de la vida. El segundo argumento que quiero señalar proviene de estudios que ha hecho un experto en la Universidad de los Andes. Es la persona en Colombia que más sabe de este tema, el problema del matoneo, el bullying, el cyberbullying que se da entre jóvenes. Él ha estudiado en mucho detalle este tema, yo he hablado con él en muchas ocasiones y voy a compartirle la macroinvestigación, el resultado al que él ha llegado después de estudiar esto un poco más de 2 décadas. Él concluye que una variable que incide de manera sensible en el bullying es la presencia o no de los diversos géneros en el aula de clase. Él encuentra que en el caso de los colegios femeninos existe cierto tipo de bullying distinto que él llama relacional, donde se divulga un rumor negativo de alguna compañera, y que en el caso de colegios masculinos el bullying se da más en forma fuerte, física, violenta, por un enfrentamiento, una pelea, un puño. Pero la conclusión que es más interesante de todas es que él ha encontrado, que es un hallazgo importantísimo a nivel educativo, que el bullying se elimina cuando el grupo actúa. Él encuentra que en el 86% de los casos el bullying desaparece si los estudiantes son los que paran el matoneo. Y es muy impactante. Si el grupo es mixto, es mucho más posible que el bullying se suspenda. Por eso una conclusión pertinente para este tema es que hay menor bullying en los colegios mixtos que en los colegios de un solo género. Yo les podría hablar como rector que he sido 30 años de una institución educativa y estaría casi seguro que en la gran mayoría de casos donde ha habido algún intento de un atropello de un estudiante a otro estudiante, o donde algún estudiante ha mostrado indicadores de depresión, la fuente principal que yo he tenido como rector para informarme son las mujeres. Y eso es un poco lógico porque son más sensibles, no hay ninguna duda de que hay diferencias muy altas y una es esa. Y están sin ninguna duda más preocupados por el otro,
por el clima, por el grupo, por cómo se sienten las personas. La presencia de mujeres enriquece el clima de un aula, como la institución que yo creé, siguiendo los lineamientos de don Agustín, actualizando las ideas de don Agustín, inscrita en ese marco de escuelas alternativas. Yo he hecho investigaciones y he dividido grupos y he trabajado con grupos de hombres, de mujeres, desde el punto de vista investigativo para ver, captar diferencias y hemos encontrado exactamente lo mismo que hizo Enrique Chaus. Lo que pasa es que nosotros no seguimos, lo hicimos en los primeros años, pero fueron tan evidentes los resultados que muy rápidamente esos grupos que creamos, masculino o femenino, lo eliminamos por los negativos efectos que encontramos y por lo positivo que era la presencia de mujeres en un grupo. Este tema ha sido investigado a nivel teórico en América Latina. UNESCO ha hecho distintas investigaciones. Aquí menciono una de sus investigaciones del 2000, cuando concluye que la variable que más incide en la calidad de un colegio es el clima del aula y de la institución. Por lo tanto, si el gimnasio moderno quisiera seguir mejorando su calidad, aquí tiene un elemento fundamental y es seguir cualificando el clima y las mujeres y el carácter mixto que muchísimos aspiramos que tenga el gimnasio moderno, enriquecerían el clima y eso sería un impacto muy positivo para la calidad. Don Agustín lo tenía claro. Don Agustín, en su texto más importante de todos, que lleva el nombre bellísimo de uno de sus pilares, la escuela y la vida, nos dice lo siguiente: en la escuela como en la vida, la democracia es un ambiente y lo más trascendental en la vida como en la escuela es el ambiente, el clima espiritual, la atmósfera que nos envuelve y en medio de la cual respira nuestro cuerpo o nuestra mente. El despotismo puede educar por el terror y así lo hace, no la democracia. Educar por el terror es mal educar, desorientar, sembrar la simulación, crear la cobardía. El niño atemorizado no piensa, obedece. De alguna manera, buena parte de la obra de la escuela activa es cambiar el clima. Para cambiar hoy el clima del gimnasio moderno sería muy importante adoptar la mixtura. Tercer argumento, quienes defienden la escuela dividida por géneros sostienen que hombres y mujeres aprendemos de maneras distintas, que somos profundamente distintos y que somos tan distintos que deberíamos estudiar de manera separada. Sin duda, somos diferentes, pero y ahí es donde está el error conceptual. No es lo mismo diferente que desigual. Somos diferentes, pero es que es la diferencia la que enriquece la vida humana, como las flores, que entre más diversas, pues es más hermoso realmente el jardín que estemos viendo. Tenemos diferencias, por ejemplo, de estilos, de maneras, de énfasis, no hay ninguna duda.
Pero quienes hemos trabajado en colegios mixtos, yo he trabajado también en colegio de un solo género, como por ejemplo, fui profesor antes de crear el Merani en el Colegio San Carlos, uno de los 6 colegios que hoy en día quedan como colegios masculinos en todo Bogotá, de más o menos 2.200 colegios que hay en Bogotá, pero quienes hemos trabajado en mixtos con el mismo currículo, con los mismos profesores, con los mismos climas, con los mismos padres de familia, con los mismos ambientes, con los mismos modelos pedagógicos, podemos afirmar de manera muy, muy clara, y quienes hemos investigado esto con mayor certeza, pues no hay diferencias de calidad entre hombre y mujer. En algunos temas se destacan los hombres, en otros las mujeres, en algunos años, en alguna asignatura. No, claro, claro que hay diferencias, pero uno no podría decir que es que los hombres obtienen mejores resultados de manera general. No, eso no se puede afirmar. Quien haya estudiado este tema, pues encontrará que somos distintos y para eso no hay que investigarlo. Es clarísimo que lo somos, pero eso no implica desigualdad. El cuarto argumento, yo solo voy a dar 5 argumentos, no más, y escuchar y comentar y resolver cualquier duda, es que estos debates de hombre, mujer y colegios masculinos y femeninos, pues sí fueron importantes hacia más o menos hace 90 años. Ustedes deben saber que el gimnasio moderno fue mixto, se creó como colegio mixto, esas eran las ideas de don Agustín Nieto. Sin embargo, en esa época había mucho rechazo, particularmente de la iglesia, y eso obligó al gimnasio moderno a abandonar la idea inicial. Y es también don Agustín quien crea el gimnasio femenino. Esos fueron debates en 1900, 1920, 1930, pero hoy en el mundo, pues la educación de un solo género fundamentalmente está restringido a países más atrasados, a países donde es dominante un sometimiento muy alto de la mujer, a países musulmanes, donde está muy restringido todos los derechos de las mujeres. Ahí sí se habla de una educación diferenciada por género, pero en el resto del mundo no. En ningún otro país eso hoy en día es frecuente. En sentido estricto, y este es mi cuarto argumento, pues un colegio hoy en día exclusivamente masculino o femenino, pues estaría marchando en contra de la humanidad, una humanidad que vive un enorme reconocimiento, no solo a hombre y mujer, sino a múltiples tipos de diversidades, incluso en el terreno sexual. Tenemos una alcaldesa reconocida como de una población LGTBI, tenemos primer ministro en Canadá, tenemos rectora de la Universidad de Ghana. O sea, eso era inconcebible hace 50 años, pero el mundo sí vive un reconocimiento y una valoración de la diversidad en un mundo global. Pues habría que preguntarse si segregar por sexo no es, como han encontrado las investigaciones, pues no una expresión de ciencia, sino una expresión de profundos prejuicios,
del machismo que está dominante en algunas culturas. Por eso yo quisiera formular algunas preguntas para quienes todavía siguen defendiendo la educación de un solo género. La primera pregunta es, ¿qué efectos genera eso a largo plazo? Una educación que excluye a un género. Hay estudios que muestran, por ejemplo, mayor dificultad en la interacción con el género contrario, mayores tasas de separación en la vida adulta. Pero una pregunta más cotidiana es, ¿por qué privar a los hombres del siglo XXI de poder compartir a lo largo de la vida las profundas amistades que se generan en los colegios? Es que los amigos de toda la vida se construyen en los años escolares. Es que la estructura ética fundamental se construye en los primeros años de vida. Si hay alguna inversión que pueda hacer un gobierno importante, la más importante de todos, es la inversión en educación inicial, porque ahí es donde sabemos, eso está totalmente demostrado, se determina un poco cómo vamos a hacer a lo largo de la vida. Una segunda pregunta muy ligada son estas preguntas, aquí con una imagen bellísima de uno de los lugares que el moderno visita en sus excursiones que hacen parte de la concepción de una escuela activa que uno aprende no es de lo que le digan los profes, sino de la experiencia, de la convivencia. Y si uno aprende sin el género femenino, uno arma una representación desde muy pequeño, distinta al mundo. Uno muy probablemente se forma como una persona un poco menos tolerante si proviene de un colegio que ya de entrada excluye a la mitad de la población. ¿Qué efectos produce, por ejemplo, en la estructura ética, social, emocional, afectiva, ser formado en un colegio donde se limitó la diversidad? ¿Qué efectos, no solo en la vida de cada uno de nosotros, en la sociedad? ¿Qué efectos, por ejemplo, produce en la democracia que una parte de la población se eduque excluyendo a la mitad de la otra población? Las sociedades más democráticas del mundo, las sociedades europeas, tienen colegios profundamente diversos a nivel de etnia, a nivel de género, a nivel de edad, de capacidad, profundamente diversos, porque han encontrado que ahí es donde se construyen las democracias del futuro. Una tesis que yo he desarrollado a partir de don Agustín diría lo siguiente, que la educación debería dedicarse a tres grandes competencias que van a necesitar a lo largo de la vida. Una, pensar con criterio propio, lo que llamó Emmanuel Kant la autonomía cognitiva, que uno tome decisiones con criterio, piense, analice. Don Agustín se refirió a esta y ya hago una última de las citas que voy a hacer. Dos, a comunicarnos, a oír. A este país le falta aprender a escuchar, a leer. A este país le falta aprender a leer y a hablar. A este país le hace falta aprender a hablar, a dialogar sobre todo. Y tres, a convivir. Que toda la educación básica, que
todos los colegios deberían centrarse en desarrollar el pensamiento, comunicación y la convivencia. Podríamos hacernos entonces esta pregunta: ¿en qué contexto es más adecuado el desarrollo del pensamiento, de la comunicación y de la convivencia? Y esa es la tarea de la educación. Es una idea muy desarrollada a partir de la tesis de don Agustín, de una escuela para la vida, que lo que uno aprenda le sirva a lo largo de toda la vida, en un colegio mixto o en un colegio exclusivamente masculino. Es totalmente obvio que aprender a convivir, a conocernos, a comprendernos, pues lo aprenderíamos muchísimo más en un colegio más diverso. Las mujeres ayudarían a los muchachos a pensar más en nosotros, a entendernos de mejor manera, a comprender más el contexto. Ellas nos llevan una gran ventaja en, en las competencias socioafectivas como la empatía, pero muchísima ventaja. Ahí los mayores beneficiados serían los muchachos. Dos, a comunicarnos. También me parece que es relativamente claro que si la población es más diversa, es más rico el medio. Y la riqueza está ligada a la diversidad. También me parece relativamente claro entender que las mujeres ayudarían a una mejor comunicación. Y cito nuevamente a don Agustín en su texto de la escuela y la vida, que es una compilación de artículos diversos de distintas épocas, cuando reflexiona sobre el enseñar a pensar y dice lo siguiente: consiste esta disciplina, la de enseñar a pensar, en educar el espíritu, orientándolo hacia la investigación y el análisis. Tiene capital trascendencia, porque educar el espíritu es enseñar a pensar, es enseñar a descomponer lo que nos viene de afuera para asimilarlo por partes, es desenvolver capacidades, es sacudir y encauzar aficiones, es despertar energías, es en síntesis iluminar la inteligencia, haciéndola consciente y libre. Allí, la presencia de las mujeres, yo creo que iluminaría de mejor manera la inteligencia. Algunos pueden tener dudas, por ejemplo, una decisión como esta podría generar retiros, de que los padres que optaron por un colegio masculino, una vez el colegio cambió de decisión, se retiran. Yo tuve una experiencia que es análoga cuando, después de haber creado un colegio para niños que supuestamente tenían unas capacidades intelectuales muy superiores, encontré que no nacen niños con talento, sino que hay niños que tienen mejor mamá, mejor medio cultural, medios culturales muy enriquecidos y que ellos se vuelven niños talentosos y que no hay que buscar al niño con talento, sino el talento que cada uno tiene. Y entonces tuve que comunicarle a los padres que iba a cambiar la naturaleza del colegio. Y muchos padres me dijeron esto: caramba, nos ha ido tan bien, llevábamos apenas 10 años, ¿por qué cambiar?
Y yo les decía algo que yo creo que don Agustín hubiera dicho, lo mismo. Está mal formulada la pregunta, es que nos ha ido bien, es porque seguimos buscando la calidad. Y contrario a lo que creían esos padres, yo en el Instituto Alberto Merani, en la institución que creé, teníamos 175 estudiantes en el año 2000 cuando tomamos esa decisión y hoy estamos cerca de los 900. Ninguno se fue, pero sí llegaron muchísimos más. Yo estoy seguro que muchísimos egresados, como lo hemos hablado muchas veces, pues no llevan a sus hijos, entre otras, porque la mitad de sus hijos son mujeres, no los llevan al gimnasio moderno. Y muchos porque no reciben mujeres, aunque sus hijos sean hombres. La segunda duda que planteo es, ¿será necesario hacer ajustes en caso de que se acepte la propuesta de la mixtura? Yo no hice ni un solo ajuste cuando el colegio abandonó la idea de seleccionar niños con mayor capacidad intelectual. Ninguno. Yo creo que ningún colegio tendría que hacer ajustes curriculares ni pedagógicos. Los niños no habría realmente que prepararlos. Si fueran adultos, sí. Y si fueran jóvenes mayores, sí. Pero los niños no. Salvo baños, no habría que hacer realmente ajustes porque niños y niñas aprenden de maneras esencialmente iguales y la vinculación de las niñas va a enriquecer, como ya lo dije, los climas, los procesos, la calidad. No tengo la más mínima duda de que mejoraría la calidad de la educación, pero ni la más mínima duda. Desde el punto de vista de la escuela activa, no hay la más mínima duda. Por eso no hay ninguna escuela activa del mundo que no sea mixta. ¿Y qué pasa si esta propuesta es rechazada por la comunidad? Personalmente, la solicitud que yo haría es que abandone la escuela activa, porque en el siglo XXI, en el año 2022, seguir manteniendo la idea de un colegio de un solo género es contrario a los principios de la escuela activa. Eso lo tenía clarísimo don Agustín. No lo pudo adoptar porque se adelantó demasiado a la época y porque en 1914 estaba prohibido un colegio mixto. Y él aún así lo intentó, pero tuvo que echarse para atrás posteriormente. Pero si uno cree que el papel de la educación es formar mejores seres humanos, y si uno entiende que el mundo es mixto, tendría que abandonar la escuela activa si una propuesta como la mixtura en 2022 se rechazara. ¿Por qué hay que discutir entonces estos temas? Solo porque vivimos en una cultura profundamente machista, porque vivimos en una cultura profundamente tradicional. Estos temas no deberían tener que discutirse en el siglo XXI. Debería ser relativamente claro y una decisión que máximo debería demorar 20 días de análisis entre expertos, discusión con la comunidad. Yo creo personalmente que le han tardado al gimnasio moderno, sobre todo 20 años, me parece un tiempo totalmente desproporcionado. Y haría esta pregunta, ¿qué pensaría hoy don Agustín Nieto Caballero de que una comunidad dure 20 años discutiendo qué es mejor para formar un mejor ser humano? Así que estudie de una manera más natural hombres, niños y algunos
homosexuales, y algunos van a pedir cambio de sexo. Vivimos un mundo profundamente diverso, o excluimos, rechazamos y nos declaramos que no aceptamos con quienes vamos a convivir la mayor parte de la vida en los años más importantes de la formación. Yo termino con dos frases y con esta bella imagen también de un sitio de excursión bellísimo. Tal vez, yo siempre digo, que el sitio más bello que yo haya conocido o en cualquier lugar del mundo a nivel natural en el que he estado es este, que la llaman la octava maravilla del mundo, el río de los mil colores, bellísimo, bellísimo caño, cristales, pero termino con dos reflexiones sobre la mujer, una de un proverbio africano que dice que si las mujeres bajaran los brazos, el cielo se caería. Yo no entiendo por qué las tenemos que excluir del gimnasio moderno. Y una última, y con esto termino mi breve reflexión, de Gabriel García Márquez, cuando dijo que lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del mundo. No creo que un sexo sea superior o inferior al otro. Creo que son distintos, con distancias biológicas insalvables, pero la hegemonía masculina ha malbaratado una oportunidad de 10.000 años. Yo no creo que haya que darles el manejo del mundo. Lo único y lo primero y el primer paso es que por lo menos los hijos y los hijos de nuestros hijos se eduquen en colegios donde haya niños, niñas y una diversidad de géneros, porque así es el mundo. Y si así es el mundo, formarlos en ese medio mucho más natural forma, y esa es la tarea última de la educación, mejores seres humanos. Muchísimas gracias y muy amables. Y ahora, cualquier duda o comentario o pregunta que hayan hecho, con muchísimo gusto. Sí, señor. Sí, señor. Mil gracias, Julián. Muy No, interesante. Eh, nos llenas de argumentos y bueno, esperamos que la comunidad em, pues esté bien atenta a todo lo que has expuesto, que es bien profundo y muy allegado a la esencia de don Agustín. Em, tenemos preguntas. Por acá, primero te manda saludos, Piedad Caballero. Buenas tardes, saludo Julián y Omar Echeverry, con la calidad de este interlocutor de lujo, qué maravilla. Saluda también Daniel Quevedo, te saluda. Y veo que no me estoy viendo en la pantalla. sí, Ya, no, sí, no me no, estoy viendo. todavía no, pero ya va a Ya, llegar. No, está lento. Dice que tengo el internet lento. Tan curioso eso. Bueno, em, tengo acá entonces para comenzar una pregunta de Juan Arturo González que dice, hola Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla y los argumentos. Evidencian que un colegio como el moderno debió ser mixto hace muchos años. Y teniendo en cuenta el contexto histórico, muchas personas se preguntan por qué después de la hegemonía conservadora no se implementó nuevamente la mixtura en el moderno. ¿Qué pudo pasar ahí? Juan Arturo, un gusto y un cordial saludo a Piedad, miembro del Consejo Superior. Eso ha sido una delicia que en la sala plena y que en el Consejo Superior sea también mixto y que no solo estemos hombres. Así es la vida y así todo va a ser a lo largo de la vida. Es una pregunta muy buena la de Juan Arturo y la explicación que yo me he dado es la siguiente.
Don Agustín quiso que el colegio fuera mixto. No pudo por la presión conservadora, particularmente, y hay que decirlo, de la iglesia. Y tomó una ruta distinta, y vean las paradojas de la vida. Fundó el gimnasio femenino. Entonces yo creo que don Agustín se enfrentó a un dilema muy complejo, y es cómo elimino un colegio que yo he construido. Y este dilema es una ironía. Don Agustín, que estuvo muy adelante de su época, después él mismo tenía la dificultad de si abandonaba sus dos hijos. Yo no sé, ese es un dilema que sale en una película muy compleja en la Segunda Guerra Mundial, la decisión de Sofía. Y a Sofía le preguntan, eh, solo le dejamos que salve a un hijo. ¿Cuál de los dos? Y esa decisión es casi imposible. Yo creo que don Agustín se enfrentó a ese dilema y había fundado el moderno y había fundado el femenino. Podía abandonar uno y no tomó esa decisión. Le tocó la decisión de Sofía. Tenía una opción, pero en cualquier opción tenía que eliminar uno de los dos colegios. Creo que fue por eso, por lo que él no cambió. Pero la pregunta y la contrapregunta que yo hago es cierto. Pero en 2022, si don Agustín estuviera aquí, sinceramente creo que él diría, no entiendo por qué hay que discutir en 2022 la misma pregunta. Muy bien. Creo que es por eso. Sí. Tenemos otro interrogante por acá, es de Claudia Liliana Pito Puerto. Dice, buenas tardes, quiero preguntarle a Julián si considera que el desarrollo del cerebro de los hombres es diferente al de las mujeres, es decir, si tenemos cerebros diferentes de acuerdo al género. Sí hay diferencias, pero las diferencias que hay son diferencias de grado y son diferencias que se complementan, pero sin duda si apreciamos distinto muchas cosas. Yo conozco libros, ya que tú me pedías bibliografía, se me acaba de llegar una que sí desarrolla esta idea. Y es una idea que estaría relativamente a favor de los colegios de un solo género. Y es múltiples estudios que muestran diferencias en las maneras como nos acercamos a las cosas. Por poner un ejemplo, hacen estudios como este, sientan a un grupo de hombres y mujeres en un lugar y abren una llave de un baño que empieza a gotear y encuentran que las mujeres y los hombres reaccionamos distinto, oímos distinto. Estudios que han hecho sobre qué tan entonados son hombres y mujeres encuentran que por cada 7 mujeres que tienen muy buena voz, el número de hombres que la tenemos es claramente menor. Yo, por ejemplo, me encuentro ahí, entre ese grupo que no tiene esa entonación. Por eso recuerdo ese tipo de estudios. Sí, sin duda, hombres y mujeres somos muy distintos, sin duda. En empatía yo percibo diferencias muy altas. Cuando hemos hecho pruebas de solidaridad, nosotros en el moderno se elige el compañerismo, el bello carácter. Cuando nosotros elegimos más solidarios, bueno, las mujeres están, pero no un poquito, mucho más arriba. Y las mujeres profesoras también. No, sí hay diferencias. Lo que uno tiene que entender, y ese libro se llama Género y Sexo. Puedo mandarlo después porque tendría que revisar. Es un compendio de investigaciones para contestar esta última pregunta. Sí son distintos, pero también habría
enormes diferencias entre un homosexual y un hombre, probablemente más altas. Y también hay estudios que mostrarían que son diferencias fundamentalmente de tipo genético. En eso también hay un relativo consenso en el mundo. O sea, claro que hay diferencias. La pregunta es si las diferencias deberían conducir a una educación diferenciada. No, debería conducir a un aula más enriquecida. Es que un aula con hombres, mujeres, es muchísimo más interesante. Eso se podría explicar teóricamente porque lo que genera desarrollo es la diversidad. Pero me comprometo a enviar este compendio de investigaciones mundiales porque sí, de alguna manera los autores conducirían a defender una educación diferenciada. Pues que no son educadores. Es que entre educadores sí es muy difícil encontrar a alguien que lo defienda. De Pero acuerdo. en este tema de los defensores de las diferencias genéticas, sí hay algunos que lo defienden. Ok. Otra pregunta que nos hace también Juan Arturo dice, Julián, ¿tú crees que hacer este llamado ejercicio de reflexión para pensar si las mujeres pueden entrar al gimnasio moderno no es una muestra de lo machista que es este colegio? Yo te tengo que decir, Juan Arturo, que no tengo ninguna duda que sí. O sea, este debate debería, cuando se inició en el 2001, yo creería que un año era demasiado tiempo. Bueno, van 21 años. ¿Por qué han pasado 21 años? Porque hay demasiada concesión al machismo en la comunidad del gimnasio moderno. Sí, yo creo que si el resultado final de todo este debate fuera que la comunidad no lo acepta, yo quedaría muy preocupado. Por eso hice una solicitud. Entonces, abandonemos los principios de don Agustín Nieto Caballero, porque sí es muy incompatible. Sí, la pregunta que hace Juan Arturo es muy profunda. En realidad, sí, el hecho de que haya que hacer, yo te pregunté, Camilo, ¿cuántas mesas estaban previstas? Y tú me decías, no, tal vez en unas 9. Y yo decía, no, no, no creo que sea necesario 9 mesas para discutir que el mundo es mixto y que si el mundo es mixto, que si vamos a formar hombres y mujeres para ese mundo, que la educación no lo sea. No, no creo que en el siglo XXI amerite muchísima discusión como la que está haciendo. Me parece excesivo. Yo no entiendo. Y si hacemos una encuesta entre los maestros del mundo, de Colombia, de Bogotá o del gimnasio moderno, les podría asegurar que los resultados son apabullantes. Más del 98% nos dirían que creen que debe ser mixto. Mm, vale, muy bien. Continuamos con Claudia Liliana Pito. Dice, una educación para todos entonces desarrolla la capacidad humana para convivir en comunidad respetando las diferencias. ¿Crees que de esta forma es que debemos avanzar en los prejuicios y aprender a pensar con criterio al respecto de este tema? A pensar con criterio de este tema. Ay, perdón, Sí, que, sí, creo que la embarré, perdón, creo que la embarré. Voy a hacer otra vez la pregunta porque la embarré acá. Dice, una educación dale, para todos sí. entonces desarrolla la capacidad humana para convivir en comunidad respetando las diferencias. La idea de los derechos humanos no debería ser discutida desde las etiquetas, simplemente somos seres humanos. ¿Crees que de esta forma es que debemos avanzar en los prejuicios y aprender a pensar con criterio al respecto de este tema? Sí, sin ninguna duda, estar discutiendo estos temas, yo cuando preparé esta conferencia dije, es que es difícil porque me parece que debería ser eh, una reflexión muy breve. Curioso, cuando le pregunté a mi esposa, ella me dijo, pero ¿cómo? ¿Lo van a discutir? O sea, a ella le aterró que haya mesas y mesas y conferencias porque le parecía demasiado obvio que somos seres humanos.
y que los seres humanos somos seres en tanto ser humano y que esa etiqueta le quita a la educación, le quita la vida, pero ojo, yo sí creo que el efecto para la democracia es negativo. Yo sí creo que el efecto para formar individuos más tolerantes es negativo. Yo estoy seguro que todas las excursiones que yo hice en el gimnasio moderno hubieran sido muchísimo más bellas con mujeres, hubieran sido muchísimo más respetuosas con mujeres, que todas las clases hubiéramos dicho cosas distintas si ahí hubieran estado sentadas mujeres, que muchos de los atropellos que nos toleramos entre los hombres no nos los hubiéramos tolerado. O sea, estoy totalmente convencido que formaríamos mejores seres humanos. Por lo tanto, comparto plenamente esa reflexión. La etiqueta es un poquito absurda. Es como si en un colegio solo pudieran entrar altos o bajitos o niños de capacidades muy superiores. Yo me arrepiento de la decisión que tomé. O sea, esa educación, cuando yo, cuando un grupo creamos un colegio para solo una pequeña parte de la población, vimos que eso generaba individuos muchísimo menos tolerantes, porque se etiquetaban a sí mismos y porque descalificaban a los otros. Entonces, en un colegio masculino se descalifica, sí. Por ejemplo, un bullying que yo recuerdo muchísimo del gimnasio moderno era en torno al sexo, al género, muchísimo. Por ejemplo, un homosexual sufría muchísimo más en un colegio masculino que en un colegio mixto. No tengo la más mínima duda, ¿no? Pero ni la más mínima duda. Entonces, esas etiquetas no le hacen bien a la democracia ni a la formación de mejores seres humanos. Muy bien. No tengo más comentarios, tan solo un saludo de Jaime Nieto que dice: Julián, más claro imposible, excelente charla, muchas gracias. Yo Muy creo amable, que Jaime, un gusto. Yo creo que ya siendo las 7 de la ¿Sí? noche, pues llegamos al final de nuestra charla. Julián, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir con la comunidad gimnasiana tus conocimientos y pues continuaremos en esta reflexión porque es lo que nos han dicho que debemos hacer, invitar a ¿Cómo la no? comunidad. Mil gracias por la invitación. Un gusto y para mí es un honor reflexionar con la comunidad del gimnasio moderno. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos y estén pendientes de otros webinars que estaremos realizando en torno a este tema. Y si quiere participar en las mesas de trabajo, pues ya sabe, si es padre de familia a través de la Asociación de Padres, si es exalumno a través de la Asociación de Exalumnos. Los maestros, los directivos del colegio y los invitados especiales son contactados directamente desde la Rectoría. Muchas gracias a todos, buenas noches.